buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo conversatorio que tenemos el día de hoy relacionado con honestidad emocional. A nombre del doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, y al maestro Marco Antonio Sosa Palacios, secretario de Servicios Educativos e Integración Social, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, en el desarrollo de este tema, nos acompaña la licenciada Leticia Vázquez, quien es psicóloga y tiene una maestría en evaluación de niños y adolescentes. Ella nos va a hablar sobre este tema que es muy importante hoy día. Sin embargo, no encontramos o no tenemos todos los elementos bajo los cuales podamos acompañarnos y ser de ayuda a las personas que necesitan ir haciendo una mayor clarificación de lo que están sintiendo y cómo realizarlo sin herir o herirse a sí mismos. Sea usted bienvenida, licenciada, y pues la escuchamos. Adelante. Bienvenido a este tema, honestidad emocional. Para comenzar, quiero preguntarte si tú vives tu salud emocional como te gustaría que los demás lo hicieran. Quiero decirte que cuando en nuestra vida personal vivimos en el día a día la salud emocional, tendemos a sentirnos seguros, confiados y competentes. ¿Por qué? Porque nos hemos dado el espacio para desarrollar nuestra propia inteligencia emocional y desde ahí nosotros transmitimos a los que nos rodean nuestra habilidad de gestionar y regular nuestras emociones, y eso ayuda a que con mayor facilidad nosotros logremos relaciones mucho más sanas, en equilibrio en nuestra vida, y que de alguna manera encontremos soluciones a las experiencias de vida de una manera más fácil, más saludable. Asimismo vamos consiguiendo armonía interna, y también esa armonía se refleja en las relaciones porque nosotros sabemos cómo gestionar nuestras emociones, sabemos cómo expresarlas de manera sana para que éstas no detonen en patrones reactivos y comportamientos que pueden ser explosivos, culpígenos, depresivos, debeístas, o incluso estos patrones huidizos de no poder enfrentar una situación, no poder tener una conversación incómoda para encontrar alternativas de solución. Y bueno, y esto va a dar origen a relaciones rotas, a relaciones fracturadas, desde conmigo mismo y también hacia con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, o bien esta falta de habilidades emocionales pues va a causar heridas emocionales que si no atendemos, bueno, se van haciendo más profundas, y todo esto se puede prevenir. Y se previene si nosotros aprendemos a gestionar, a dominar y a usar nuestras emociones de una manera sana en nuestras experiencias de vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo regulo mis emociones? ¿Por qué aún no lo logro con la edad que tengo? ¿Por qué aún no logro regular mis emociones? Y bueno, si te has preguntado esto es porque pues somos seres humanos en constante aprendizaje, desarrollo y evolución, y es necesario pues que ya tomemos cartas en el asunto emocional para que nosotros podamos vivir con esta honestidad emocional en nuestra vida y en nuestras relaciones, para que nuestra vida la vivamos de manera plena, poder unir las experiencias personales y también las profesionales para construir nuestra salud emocional. Es decir, nuestra salud emocional está en nuestras manos y nos toca a nosotros crearla, construirla. Así que bueno, el día de hoy vamos a revisar uno de los principales pilares para blindarnos a nosotros mismos. Es decir, vamos a revisar la honestidad emocional. ¿A qué se refiere este tema? Bueno, la salud es un estado en el que nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Cuando nosotros llegamos a ese equilibrio es porque hemos generado cambios, hemos profundizado en el desarrollo de nuestra salud emocional, y es ahí donde nosotros empezamos a disfrutar la vida con plenitud. Y bueno, desarrollar la salud emocional no significa que no vamos a vivir dificultades, que no va a haber problemas. Significa
que vamos a tener la capacidad de ahorrarnos algunas dificultades y algunos problemas. Es decir, vamos a poder elegir cuáles son nuestras batallas. Vamos a disfrutar nuestra vida, pero con esta capacidad y con esta habilidad para poder afrontar los problemas diarios que naturalmente van surgiendo en los ambientes donde nosotros nos insertamos. Y vamos a ir tomando decisiones mucho más informadas, más claras, vamos a vivir situaciones difíciles, sí, pero nosotros vamos a ir buscando esas soluciones que nos ayuden a relacionarnos de una mejor manera con las personas que interactuamos y eso nos va a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida. No dejamos de vivir dificultades, eso tiene que quedar bien claro, pero aprendemos a enfrentar aquellas que es necesario enfrentar sin desgastarnos. Compárteme en comentarios si a ti te gustaría lograr esto en tu vida. ¿Qué beneficios tendría esto en tu vida si tú lo logras? Bueno, también, bueno, quiero preguntarte, ¿qué mejores relaciones puedes crear en tu vida si aprendes a aceptar, a abrazar, a escuchar, a atender y expresar en tu vida tus emociones y reaccionar de una manera que todo sea mucho más fácil, que todo sea mucho más equilibrado, con armonía cada día, para que así puedas obtener resultados de una manera que te sientas que encontraste lo que estabas buscando para poder generar tu bienestar. Y eso que a veces andamos buscando es generar o desarrollar esta habilidad de gestionar nuestras emociones. Y es así como vivimos nuestra honestidad emocional. Así que bueno, atender la salud emocional es una de las áreas de la salud mental que en la mayoría de los casos se mantiene como en una zona ciega, como que en un espacio donde no volteamos a ver y que al ser desatendida esta salud emocional, las consecuencias que pueden vivirse son el malestar en la vida, la falta de productividad, podemos tener incluso, como ves en la imagen, dolores físicos o musculares, puede verse afectada nuestra autoestima, podemos tener relaciones fracturadas, dañadas o incluso, como se dice por ahí, tóxicas, o podemos ir generando heridas que conducen nuestras decisiones de vida. Entonces, si tomamos a través de estos factores nuestras decisiones de vida, imagínate los resultados que vas a tener y así podemos generar otros problemas graves como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, puede ser como estas relaciones incluso violentas o enfermedades crónicas y otras consecuencias que pueden afectar de una manera más grave pues nuestro bienestar. Y a lo mejor te preguntas, ¿y cómo puedo ver esa zona ciega para poder empezar a generar mi salud emocional? Bueno, pues podemos hacerlo si nosotros aprendemos a manejar nuestro mundo emocional propio, es decir, nos vamos a volver en un experto en salud emocional, pero en mi salud emocional. Me vuelvo un experto en mi salud emocional y nosotros somos los primeros que debemos experimentar y vivir nuestra salud emocional y nuestra inteligencia emocional para generar esos cambios que nos beneficien, que nos traigan bienestar, que nos traigan equilibrio, que nos ayuden a superar actitudes, creencias y hábitos que son negativos, que nos condicionan y que a veces también nos limitan para lograr aquello que nosotros queremos alcanzar en la vida. Y eso va impidiendo que nosotros saquemos todo nuestro potencial. Lograr esto en tu vida personal, pues te va a dar la posibilidad de ser un experto en salud emocional. Entonces, lograr esta honestidad emocional implica ser un experto en mi salud emocional, un especialista en mi propia salud emocional y eso implica tener grandes conocimientos sobre mi propia experiencia de vida. Es decir, me vuelvo un experto en mí mismo. Imagina el impacto que esto va a tener en tus relaciones, en tus decisiones, cómo esto va a sumar para que tú puedas disfrutar la vida de una manera mucho más plena. ¿Ya llegó esa imagen a tu mente? ¿Te gustaría tener algo así? Bueno, quiero decirte que la salud emocional es indispensable en nuestra vida, es algo que sí o sí debe estar en nuestra vida, ya que las emociones sin regulación y sin herramientas adecuadas para su gestión
van a afectar directamente nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque son respuestas psicofisiológicas. Lo que quiere decir es que intervienen químicos que nuestro propio cerebro genera cuando estas emociones están desreguladas. Esas sustancias que nuestro cerebro genera cuando esas emociones están desreguladas van a parar a alguna parte del cuerpo y van a generar un malestar. Y si estas emociones las transformamos en sentimientos, es decir, que esa emoción se haga algo mucho más duradero, las estaremos anclando, es decir, las estaremos deteniendo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, manteniendo un malestar tanto emocional como físico a través del tiempo. Y si a eso le sumamos que en nuestra crianza aprendemos que las emociones se van evitando, se esconden, porque cuando éramos niños nos impedían llorar, o si papá y mamá se angustiaban cuando llorábamos y trataban de apagar nuestro llanto de alguna manera, pues eso también hace que ahí ya haya emociones escondidas, emociones guardadas que no se les dio el trato que necesitaban. Incluso en la alegría, puede ser que cuando reíamos nos impedían que nos riéramos, que nos expresáramos, al contrario, nos veían que nos calláramos porque éramos unos escandalosos o que parecíamos locos, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo que desde pequeños nosotros vayamos guardando esas emociones. O también puede ser que a lo mejor nos dijeron que ser valiente es no sentir miedo, es no sentir tristeza y entonces más acumulación. Entonces, todas estas formas son maneras de anestesiar nuestras emociones y ahí se van quedando ancladas esos pendientes porque esas emociones no se les dio el trato, no se expresó como deberían, no se manejaron de manera sana y ahí es cuando no estamos viviendo desde la honestidad emocional. Cuando éramos niños, no sabíamos, más bien sabíamos por naturaleza expresar las emociones, pero conforme fuimos creciendo a través de las creencias y los aprendizajes, nos fuimos limitando de alguna manera y aprendimos a desconectarnos de nuestras emociones y entonces empezamos a bloquearlas. Es ahí donde aprendimos a esconderlas, a que no deberíamos vivirlas, a que no deberíamos recibirlas, a que algunas de ellas estaban mal expresarlas. Por ejemplo, si me decían que me callara cuando me reía porque hacía escándalo, entonces yo aprendí a esconderlas, no la recibía, no la vivía, no la disfrutaba. Y eso a la larga nos va lastimando, nos va hiriendo y nos va bloqueando. Y cuando interactuamos con los demás, pues se destapan de manera inconsciente estas emociones que estaban guardadas, que estaban anestesiadas y que estaban escondidas. Y puede ser que nos cachemos reaccionando explosivamente, culpando, evadiendo, señalando o incluso agrediendo a las personas que nos rodean. Podemos caer incluso en la manipulación o en el control porque no conocemos nuestras emociones, no sabemos escucharlas, no sabemos gestionarlas, no sabemos regularlas. Entonces, a todo esto nos va llevando esa anestesia emocional. Y te preguntarás, bueno, ¿para qué me sirve saber todo esto? Pues para ser un experto en tus emociones. Esto te da la posibilidad de ser autónomo, de ser consciente de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus reacciones. Ser un experto en tus emociones te da la posibilidad de ser autónomo en tus comportamientos, es decir, redireccionar esos comportamientos para ser capaz de hacer frente a esas situaciones que van activando tus emociones y para eso, pues, no, es indispensable que las escuches, que las atiendas junto con esos problemas que forman parte de la vida diaria, de la vida habitual, para no verte afectado por una emoción sin atención, por una emoción anestesiada. Es importante que nos apropiemos de herramientas de inteligencia emocional adecuadas a tus necesidades. Por eso es importante que seas un experto en tus propias emociones para adecuar esa inteligencia emocional, esas herramientas de inteligencia emocional a tus necesidades, incluso a tus características de personalidad. Y bueno, ¿cómo se puede lograr esto? Pues esto se logra desarrollando la inteligencia emocional, que es esa capacidad de poder conectar con otras personas,
Es esa capacidad de formar relaciones empáticas, de comunicarse de una manera afectiva y efectiva, resolviendo conflictos y también poder expresar esas emociones y sentimientos con inteligencia emocional, con la cual podemos comprender, utilizar y regular nuestras propias emociones, incluso las emociones de los demás. Es decir, cómo yo voy a elegir enfrentar o actuar frente a la emoción de otra persona. Se trata de generar esta habilidad que se desarrolla con el tiempo, es decir, que la inteligencia emocional necesita práctica. Ajá, necesita práctica y es algo que se desarrolla con el tiempo, al igual que el coeficiente intelectual. Es una inteligencia. Entonces, si nosotros logramos gestionar nuestras emociones, vamos a tener en nuestra vida la capacidad para manejar y ajustar nuestras emociones de forma que nos sumen y no nos resten. Desde esta claridad de la relación que existe entre emoción, pensamiento y comportamiento. Y es así como vamos a poner en práctica estrategias de afrontamiento en nuestras experiencias de vida y así vamos a implementar esta capacidad de autogenerar nuestro bienestar, es decir, va a estar en nuestras manos la posibilidad de crear nuestro equilibrio y nuestra salud emocional. ¿Cómo vas viendo este tema? ¿Qué te parece? Y bueno, cuando nosotros tenemos esta capacidad de regular nuestras emociones, nosotros vamos a influir sobre nuestras emociones. Aprendemos a experimentarlas, sabemos cómo y cuándo expresarlas. Es mejor expresarlas, es mejor sacarlas. Pero así como sabemos dónde poner la basura, vamos a saber dónde, cómo y cuándo expresar nuestras emociones. Con esto quiero decir que nosotros vamos tomando conciencia de la relación entre nuestras emociones, nuestro pensamiento, el comportamiento para poder implementar estas estrategias para autogenerar esos estados emocionales que nos beneficien. Hasta el enojo tiene una función benéfica en nuestra salud emocional, la tristeza también. Entonces hay que aprender cómo es que las integramos de manera sana. Ajá. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar esta inteligencia emocional, esta gestión emocional y la regulación de emociones, implica que nosotros, cada uno de nosotros, se comprometa en desarrollar la habilidad para conocerse y encauzar sus propios estados de ánimo o sus propios estados emocionales para vivir con tranquilidad y poder establecer una comunicación más positiva con nosotros mismos y con las personas y con los entornos en los que nosotros nos relacionamos o actuamos. Es cierto que todos experimentamos emociones continuamente. No hay una persona en el mundo que no tenga emociones. Entonces, todos experimentamos emociones de una manera continua. Y tú y yo sabemos que a veces creemos que sabemos que es una emoción, creemos que es regularla, pero no nos damos cuenta de que a veces las emociones nos rebasan y el malestar que generan por esas emociones desbordadas es un malestar que a veces se mantiene en el tiempo. Entonces, veme compartir en comentarios si esto te ha pasado, como que sientes que ya has aprendido a regular y aún así en algún momento esta emoción se desborda y llegas a generar algún malestar. Y bueno, quiero compartirte también que para poder desarrollar esta inteligencia emocional necesitamos tener en cuenta dos factores. El primero de ellos es tener en cuenta nuestras características personales, es decir, cada persona vive la emoción de manera diferente, cada persona tiene una manera distinta de expresar esa emoción y cada persona activa sus emociones ante diferentes situaciones. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta nuestras características personales como la maduración de nuestras redes neuronales, nuestra conciencia emocional, nuestro nivel de alfabetización emocional, nuestra personalidad y nuestra propia etapa de desarrollo. Eso influye mucho en el desarrollo de la inteligencia emocional. Otro factor a tomar en cuenta es ser una persona honesta emocionalmente para podernos relacionar desde lo que sí
sí tenemos en nuestra salud emocional. Y si me doy cuenta que algo tengo que desarrollar, que algo no pude enfrentar de manera adecuada, que no pude tener esa conversación incómoda, entonces esa es una pista de que algo tengo que aprender, algo tengo que buscar e integrar a mi inteligencia emocional para generar ese bienestar, para tomar mejores decisiones, para tener acciones que generen mi salud. Entonces, una persona que es honesta emocionalmente es aquella que vive las emociones como las dice. Es decir, practica herramientas y estrategias de regulación emocional, además de que constantemente practica su asertividad emocional y constantemente está puliendo esta asertividad y se da cuenta que tiene que pulir esta asertividad para compartir lo que en realidad siente y piensa sin perjudicar a los demás, sin generar un conflicto, con el objetivo de que sea escuchado y sin perderse, traicionarse o minimizarse a sí mismo, sino con esta claridad de poder decir lo que siente. Es decir, una persona que vive esta honestidad emocional vive esa sensación interna que se genera cuando lo que estás haciendo o pensando es verdad, es honesto, es sincero y eso lo notan las demás personas, ¿no? Lo notan las personas con las que te relacionas. Incluso te vas dando cuenta que tus relaciones son totalmente distintas. Entonces, vivir esta honestidad emocional es vivir lo que hacemos y decimos en carne propia. Se trata de un proceso que consiste en mirarnos constantemente a nosotros mismos, es voltear los ojos hacia nosotros y conectar con nosotros mismos de una manera constante, ponernos atención en lugar de distraerme en lo que dijo, hizo el otro, cómo lo estoy viviendo yo, qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy expresando de una manera que me ayude a generar equilibrio. Es decir, cómo expreso mi enojo, cómo expreso mi tristeza, me la quedo aquí y genero un nudo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esas emociones? Esa es la honestidad emocional. Aquí quiero compartirte un ejemplo. En el caso de los niños, ellos regulan sus emociones después de los 6 o 7 años de manera autónoma, aproximadamente, si se les brindan las herramientas adecuadas para hacerlo. Antes de esa primera etapa, la regulación emocional es fundamental si es externa, es fundamentalmente externa. Es decir, que esa regulación emocional antes de los 6 años de edad viene de papá y de mamá. Y esa es otra área de oportunidad que tenemos nosotros como padres, como adultos, para que nuestros hijos tengan herramientas y técnicas para manejar sus emociones. Nosotros necesitamos desarrollar como padres esas habilidades emocionales, esa honestidad emocional, alfabetizarnos emocionalmente para poder acompañar a nuestros hijos y así desde pequeñitos enseñarles a generar mejores relaciones, a generar mejores soluciones, mejor forma para expresar sus emociones y tener así relaciones más conectadas incluso al interior de la familia y después eso, pues llevarlo al mundo exterior cuando se relacione con otras personas. A lo que me refiero es que es necesario alfabetizar emocionalmente desde la honestidad emocional a todos los adultos que somos cuidadores y educadores, que estamos alrededor de niños y jóvenes para que podamos brindar esas reglas de expresión emocional porque si nosotros como adultos manejamos estabilidad emocional, va a ser muy fácil que los niños y los adolescentes lo aprendan. Son etapas muy sensibles y es mucho más fácil que ellos las aprendan para que pues tengan una vida mucho más saludable. Y es a través de nuestra reacción emocional de adultos que ellos van a tener estas habilidades que es ahí de donde ellos van a aprender, es decir, nosotros vamos a ser el modelo cuando estamos a cargo, ya sea como la persona que cría, así es, sea la persona que educa. Si nosotros modelamos esa gestión emocional, ellos lo van a aprender de una manera mucho más fácil
por la etapa en la que se encuentran. Y de esa manera la inteligencia emocional pues se estará heredando de alguna manera. Así es como podemos transmitir esa información que protege, que blinda a los niños, a los adolescentes, para que esto lo puedan practicar en la etapa adulta. ¿Cómo ves esto? Y bueno, quiero decirte que la carencia emocional tiene una repercusión directa sobre la vida, sobre nuestra conducta y sobre nuestro bienestar, porque podemos presentar conductas alejadas de lo que se espera en el bienestar, podemos generar conductas negativas, confrontativas, que implican una ruptura en la armonía de la relación con nosotros mismos y también en la relación con los demás. Entonces, vayan compartiendo ahí en comentarios, ve compartiendo de qué te das cuenta con lo que estamos compartiendo el día de hoy. Y tal vez en este momento te estás preguntando, ¿y en qué casos podría ayudarme la congruencia emocional o la honestidad emocional? Pues algunos de los casos en donde puedes añadir esta honestidad emocional como un ingrediente especial en tu vida y en tus relaciones es cuando ante los conflictos te encuentras con una persona que muestra actitudes como golpear, gritar, a lo mejor aplicar la ley del hielo, darse la vuelta mientras otros le hablan. Puedes aplicarlo con personas con las que tienes que relacionarte y se muestran impacientes, se estresan cuando no les entienden, o incluso con personas que se burlan, ¿no? Creyendo que nosotros o los demás debemos aguantar. Y así un sinfín de situaciones en que esto va a ser una gran herramienta. Estos son solo algunos ejemplos en donde puedes aplicar esta honestidad emocional. Algo que tú puedes aprender para fortalecer tu honestidad emocional es algo que se llama el sistema de reconocimiento de carga y descarga emocional para el manejo de tus emociones desde esta autonomía e independencia emocional. Es decir, una de las áreas en las que se requiere trabajar es entender y detectar cuándo sucede una emoción y reconocer que algo sucede dentro de nosotros y que esto se manifiesta en nuestro cuerpo y por lo tanto es necesario ponerlo afuera. Y con manifestarse en nuestro cuerpo me refiero a que algunas personas cuando se enojan les duele la cabeza, les duele el estómago, o cuando se aguantan las ganas de llorar sienten un nudo en la garganta. Ahí hay una manifestación de nuestro cuerpo que nos está diciendo aquí hay algo que tienes que expresar, que tienes que decir, que tienes que resolver. Y eso también forma parte de esta honestidad emocional. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que para poder expresar esas emociones existe algo que se llama la regla de oro en la salud emocional. Es decir, vamos a expresar nuestras emociones sin dañarme a mí, sin dañar al otro y sin dañar al mundo. Todo esto que te acabo de compartir ayuda a ejecutar esta regla de oro en la salud emocional. Nuestra misión con nuestra salud emocional es descargar de una manera sana nuestros estados afectivos, aprender a descargar emociones con una herramienta y como una herramienta para la vida. Es decir, la descarga emocional es una herramienta de vida para que la usemos cuando suceden cosas que valoramos difíciles o complicadas. Nuestro compromiso es practicar estrategias y herramientas para tener esa habilidad de poder elegir cómo sentirse y enfrentar aquello que pasa en la vida. Y algo bien importante es que la educación emocional se adquiere, no es algo que nosotros traigamos por naturaleza. La naturaleza nos dio las emociones y nuestro trabajo es adquirir, entrenar y aprender esa salud emocional, crear esa salud emocional para poderla integrar a la vida y eso es vivir en salud emocional. Desarrollar actitudes, habilidades, conocimientos y valores que nos permitan conocernos, que nos permitan entendernos y manejar emociones para relacionarnos con otros desde la empatía, desde la asertividad, la colaboración y bueno, así tomar decisiones más responsables, más sanas.
Qué interesante, licenciada, con todo lo que el día de hoy nos habló, porque nos da parámetros desde dónde. Y el gran reto que tenemos, no importando la edad que tengamos, el estar revisando de manera constante si estamos siendo congruentes entre lo que sentimos, decimos y queremos a lo largo de la vida. Parece una tarea sencilla, sin embargo, no lo es así. Más cuando el día de hoy día hay tantos distractores que nos hacen estar fuera de nuestras realidades, que nos hacen distraernos, que nos hacen pensar que todo va en orden, aunque en el fondo no está siendo de esa manera. Licenciada, le agradezco el trabajo que el día de hoy nos presenta y bueno, a todos los que nos escuchen o nos sigan, favor de pues darnos un tiempo para revisar cómo nos encontramos, cómo estamos actuando y si estamos cuidando de nuestra salud emocional, siendo honestos con lo que sentimos. Algo muy importante dentro de este tema no es negarlo y no es decir que todo el tiempo vamos a estar en perfectas condiciones, sino más bien cómo me doy tiempo para acompañarme y entender lo que estoy sintiendo y actuar de manera nutritiva para continuar sintiéndome en bienestar. Muchas gracias, muy buena tarde y no nos pierdan. Seguiremos con otros temas de relevancia para ustedes. Muy buena tarde.